Buenas noches, amigos. Seguro que a cualquiera que le pregunten por Córdoba sabrá contarnos algunos datos de la biografía de Séneca, de Góngora o de Julio Romero, porque ellos pasaron a la historia. Sin embargo, existe también un grupo de cordobeses que por diversos motivos no han llegado a recibir el reconocimiento que se merecían. ¿Saben, por ejemplo, que un cordobés descubrió gran parte del estado norteamericano de California? ¿Conocen habían escuchado alguna vez que en Córdoba tuvimos nuestro propio Schindler o que incluso hay un paisano nuestro que aparece en la Biblia? ¿Y qué me dirían si les contara que otro cordobés es considerado el primer republicano de la historia? Bueno, pues en este programa vamos a rescatar del olvido todos esos nombres de cordobeses sobresalientes. Aquí comienza Córdoba Misteriosa. Buenas noches, amigos. Como les adelantaba hace un instante, el programa de hoy estará íntegramente dedicado a esos cordobeses que deberían haber entrado en la historia y que sin embargo pues no obtuvieron quizá el reconocimiento que merecían. Para descubrir esa historia insólita y curiosa, esta noche nos acompañan tres amigos enamorados completamente de nuestra ciudad. Buenas noches, Enrique, buenas noches, José Manuel, y buenas noches, Paco. Buenas noches. Les presento, Enrique Romero es asesor comercial, José Manuel Correa es enfermero y Francisco Cerezo se dedica actualmente a la política. Sin embargo, a los tres les une una pasión común y es Córdoba y su historia. Los tres iniciaron hace algunos meses la aventura radiofónica llamada La Guardilla, que se puede escuchar online en Cordobesismo Radio, luego hablaremos más adelante de ella, donde cada miércoles nos descubren algún pasaje poco conocido de nuestra historia. Bueno, Enrique, la primera pregunta, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear vuestro propio programa? Pues la verdad que fue un poco de casualidad, ¿no? Carambola, porque a través de un conocido pues me llegó la idea de colaborar en un programa que ya lo llevaba José Ignacio Dionisio en Cordobesismo Radio y quería poner una sección, pues darle un toque para temas relacionados con Córdoba y tal, ¿no? Entonces, al principio, pues el programa, la Guardilla, no era lo que es ahora, abarcaba más temas, ¿no? Y yo tenía una pequeña sección de media horita, pues, donde cada semana pues hablábamos sobre Córdoba, sus leyendas, sus historias. José Ignacio Dionisio, que de aquí le mando un abrazo porque fue, digamos, el que me pegó el empujón, pues dejó el programa para otro tipo de programa que quiso enfocar, y ya me propusieron en la emisora pues tirar para adelante con el programa llevándolo yo. Claro, yo nunca me he dedicado, había hecho radio, pero no me he dedicado a llevar un programa yo solo, ¿no? Entonces, pues, ya fue cuando nos conocimos José Manuel y yo, y ya hicimos el tándem y para adelante y hasta ahora. Luego ya se incorporó Paco Cerezo, que ha sido, como digo yo, el fichaje estrella del programa, y hasta el día de hoy, y ahí estamos. Ese ha sido un poco resumiendo cómo empezó todo. Paco, esa ilusión por descubrir a vuestra audiencia historias poco conocidas es la que os lleva a investigar, bueno, y a descubrir biografías tan interesantes como la de Junio Galión, ¿verdad? Efectivamente. ¿Quién fue este cordobés de la época romana? Bueno, pues pertenecía a la familia Amnea, todos conocen que de la familia de Séneca, era el hermano mayor de Séneca, concretamente. Y este señor, Marco Anneo Novato, terminó los estudios aquí y se fue a Roma. Estando en Roma, sabéis que se adoptaban los hijos de los amigos y se les ponían su apellido. Hay películas que así lo dicen, historias que así lo dicen. Entonces, este pasó a llamarse Lucio Julio Anneo Galión, ¿vale? Fue adoptado por Junio Galión y le puso su apellido. Llegó a ser pretor con el dominio de su provincia de Roma y tenía su sede, digamos, su casa la tenía en Corinto. Allá por el año 50 llegó a Corinto San Pablo. Entonces los judíos, como le pasó con Jesucristo, pues lo tacharon de herejía, en fin, lo acusaron, ¿no? Y entonces lo llevaron ante Junio Galión para que lo juzgara. Este dijo que eso era una ley religiosa, que no era una ley civil, con lo cual
él, como Poncio Pilato, digamos, con Jesucristo, se lavó las manos, ¿no? Entonces digamos que un cordobés salvó la vida de San Pablo, entre comillas, ¿no? Y aparece, si los telespectadores quieren ver que es verdad que aparece en la Biblia, en los Apóstoles 18, del 12 al 17, aparece este cordobés, Junio Anneo Galión. Creo que es el único cordobés que aparece en la Biblia, ¿no? Efectivamente, el único cordobés que aparece en la Biblia, que no es poco. Que no es poco. Bueno, pues como han escuchado, fue el hermano mayor de Lucio Anneo Séneca, que fue quien sí que pasó a la historia. Y vamos a recordar, si les parece, brevemente, quién fue este famoso cordobés. Pocas certezas existen sobre el nacimiento de Lucio Anneo Séneca. Sus biógrafos dudan incluso de la fecha y el lugar de su llegada al mundo, aunque se acepta mayoritariamente que ocurrió en Córdoba, el año 4 a.C. Sí es seguro que fue el tercer hijo de Elvia y de Marco Anneo Séneca, llamado Séneca el Viejo, procurador imperial y orador insigne, miembro de la alta sociedad de la Córdoba romana. En la colonia patricia pasó Lucio sus primeros años junto a sus hermanos. El mayor, Galión, llegaría a ser gobernador de Acaya. El segundo, Mela, pasó a la historia por ser el padre de Lucano. Muy niño, Séneca se trasladó a Roma bajo la protección de sus tíos Galerio y Marcia. Ella, hermanastra de su madre, se ocupó de su educación, colocándolo bajo la influencia del filósofo Átalo, quien probablemente le inculcó los fundamentos del estoicismo. En el año 16, el emperador Tiberio nombró a Galerio gobernador de Egipto y hasta Alejandría se trasladó también Lucio Anneo Séneca, acompañando a sus mentores. En el delta del Nilo amplió su formación y a los conocimientos de filosofía, retórica y gramática adquiridos en Roma, sumó nuevos estudios en geografía y ciencias naturales, además de los de administración y finanzas. Con poco más de 30 años, Séneca regresó a Roma. Pronto demostró su talento y superó muchas dificultades para iniciar la carrera política, la llamada cursus honorum, y a pesar de su origen provinciano y de su salud enfermiza, padecía asma desde la infancia, fue nombrado cuestor. Poco a poco se fue convirtiendo en el mejor orador del Senado y levantando recelos hasta el punto de que con la entronización de Calígula le llegó su primera sentencia de muerte. Únicamente la intersección de una mujer cercana al círculo del envidioso emperador evitó la ejecución, con el argumento de que la tuberculosis que padecía Séneca iba a provocar su fallecimiento de forma natural. El incidente no le costó la vida, pero obligó al filósofo a abandonar la vida pública. No mejoran las cosas con la muerte de Calígula y la sucesión de Claudio en el año 41. Quizás fue a consecuencia de un presunto adulterio cometido con Julia Livilla, hermana de Calígula, o tal vez por la manifiesta enemistad con Mesalina, la mujer de Claudio. Pero lo cierto es que Séneca recibe una nueva sentencia de muerte conmutada por el destierro a Córcega. Sus seguidores defienden que es el temor a que la influencia del cordobés en el Senado pudiera promover la restauración de la República, la que provoca su caída en desgracia. 8 años permanece Séneca en la isla mediterránea hasta que Agripina, la nueva esposa del emperador Claudio, decide protegerlo. Primero gestiona el perdón imperial, después consigue que sea nombrado pretor y por último logra su designación como tutor de su hijo Nerón, concebido de un anterior matrimonio. En el año 54, Claudio muere asesinado, quizá a manos de la propia Agripina, y el joven Nerón se convierte en el nuevo emperador. Séneca es nombrado consejero político y ministro, compartiendo esta responsabilidad con el general Burro. Entre ambos se encargan del gobierno real de Roma. El poder, la influencia y la inmensa riqueza de Séneca vuelven a granjearle la envidia de la corte, y Nerón se refugia en un nuevo círculo de consejeros que le invitan a deshacerse de anteriores influjos. El año 55 ordena asesinar a su hermanastro, británico. En el 58 desprestigian a Séneca bajo la acusación de adulterio con Agripina, quien es asesinada un año más tarde, y en el 62 muere el general Burro. Consciente de que su vida se encuentra en peligro, Lucio Anneo solicita el retiro al emperador y se dedica a escribir y a viajar con Paulina, su segunda esposa. La lejanía no calma el odio de Nerón, quien le acusa de promover una conjura para asesinarle y le condena de nuevo a muerte.
Para evitar la crueldad de su antiguo pupilo, Séneca decide quitarse él mismo la vida abriéndose las venas y acortar su agonía tomando cicuta. Finalmente fue el asma, agravado por el vapor del agua caliente en la que estaba sumergido, la causa última de su fallecimiento. Tenía 69 años. Siguieron el mismo camino su esposa, Paulina, sus dos hermanos, Galión y Mela, y su sobrino Lucano, temerosos del castigo de Nerón. Tal y como dejó encargado cuando era rico y poderoso, el cuerpo de Séneca fue incinerado sin ningún tipo de honores ni de ceremonias. Bueno, José Manuel, en la parte norte de los Jardines de la Victoria se erige desde hace casi ya un siglo ya una escultura que muchos cordobeses están ya hastiados de ver y que, sin embargo, muchos no saben ni siquiera quién representa. ¿Por qué no nos hablas quién fue el Duque de Rivas? El Duque de Rivas, pues más conocido por muchos también por Ángel de Saavedra, hijo de Juan Martín Pérez de Saavedra, que fue en su caso el primer Duque de Rivas. Y bueno, desde muy pequeño era el segundo hijo, el primero era su heredero, el heredero del padre, y el segundo, que era Ángel de Saavedra, pues se dedicó más desde pequeño a la carrera militar. Mucha gente se pregunta, pues, ¿y se dedicó solamente a la carrera militar? No, dio muchas vueltas y sobre todo es conocido por ser el autor de Don Álvaro, La fuerza del Sino, una gran obra literaria del romanticismo. Y bueno, tuvo su carrera militar, donde peleó incluso con Napoleón en alguna guerra. Fue echado de España, tuvo que ir a varios países hasta que en el 33, con la muerte de Fernando VII, volvió a España, reclamó su título y ya a partir de ahí, pues poco a poco fue haciendo su carrera, escribiendo su obra y haciendo su nombre y convirtiéndose en el tercer Duque de Rivas. Ajá. Y la importancia de él, ¿en qué radica exactamente? Sobre todo en eso, en la obra literaria que él comenzó a escribir en una de sus batallas que estuvo disputando, pues se juntó con varios periodistas, sobre todo franceses, y ahí hicieron como una especie de periódico entre ellos, fueron escribiendo poco a poco, ahí comenzó a aprender a escribir de uno y otro, y poco a poco, pues hasta que volvió a España y escribió esa obra que tanto ha dado a la literatura española. Don Álvaro, La fuerza del Sino, que recordemos a nuestros espectadores que está ambientada en ese seminario de Hornachuelos que tantos misterios alberga. Cordobeses, como vemos que en mayor o menor medida, ya hemos visto que el Duque de Rivas, que Ángel de Saavedra llegó a luchar contra Napoleón, que en mayor o menor medida han cambiado el curso de la historia, como lo haría Juan Rodríguez Cabrillo durante la conquista de América. Enrique, este descubridor no se ha dicho siempre que era que era portugués. Portugués. Esto es uno de las grandes, como digo yo, descubrimientos en los últimos años, gratamente para los cordobeses, porque hasta el año 2015 se creía que este hombre era portugués, era Joao Rodríguez Cabrillo. Pero a raíz de la investigación de un científico estadounidense sobre unos documentos, unos manuscritos sobre un robo de oro que hubo en un galeón en aquella época de la corona, en el cual este hombre testifica como testigo del robo, no se sabe muy bien exactamente cómo fue, se pone a investigar sobre este hombre y encuentra una partida de nacimiento en la cual pone que es de Palma de Misergilio, que era el nombre antiguo de Palma del Río. Empieza a tirar del hilo y efectivamente descubre que Juan Rodríguez Cabrillo nace en Palma del Río, no en Portugal. Y estamos hablando de un hombre que fue soldado de Cortés, embarcó en la conquista Pánfilo de Narváez, lo mandó, digamos, en la expedición de Cortés, fue uno de los soldados, figura en algunos escritos un tal Cabrillo en la conquista de Cortés, ayudó a fundar la ciudad de Oaxaca, en México, navegó, abrió una ruta hasta California, hasta el norte de California, y no descubrió la bahía de San Francisco porque creyó que no le dio importancia a lo que es la bahía, no llegó ni a entrar, si no hubiera sido el descubridor de San Francisco. Pero la primera ruta conocida hasta California, hasta la Alta California, la hizo Juan Rodríguez Cabrillo. De hecho, en California, India, la ruta de Cabrillo's Trail, en California es muy conocido y hasta ahora se creía que era portugués, cuando en realidad es de Palma del Río, un cordobés que, imagínate tú, hasta dónde llegó y a dónde llevó el nombre de Córdoba, ¿no? Claro, bueno, pues el nombre de Córdoba, como ven,
muy importante en el estado de California. California, bueno, pues donde tiene una ciudad de Los Ángeles que también tiene un grato recuerdo de esos españoles que fueron quienes la fundaron y que, bueno, esto quizás, no sé si lo conocéis este dato, pero también hay quien apunta a que algunas de estas ciudades norteamericanas están fundadas por personas de Hornachuelos, ¿no? Sí, también hay datos sobre naturales de Hornachuelos. Me imagino que en aquella época, pues, los grupos, las cuadrillas de soldados que se alistaban, pues, lógicamente, de cada pueblo, de cada zona, pues irían o intentarían ir juntos, ¿no? Dicen que naturales de Hornachuelos fueron los primeros pobladores o conquistadores de California, Nueva California y la Baja California incluso, ¿no? En este caso, Hornachuelos, Palma del Río, está relativamente cerca. Este hombre, ya te digo, este hombre hasta el año 2015 se tenía por portugués. De hecho, incluso un historiador español del siglo XV lo tenía como portugués. Por algún motivo, pues nunca se esclareció. Hasta el año 2015 que este científico, a raíz de investigar la testificación por un robo en un galeón de oro en el cual estuvo implicado, fue testigo, se descubre que este hombre es natural de Palma del Río, en Córdoba. Pues fíjense qué curioso, y lo que cuenta la leyenda es que precisamente esos monjes que estaban en el seminario de Santa María de Los Ángeles, en Hornachuelos, el famoso seminario de Hornachuelos, pues que precisamente fueron ellos quienes participaron en la fundación de la ciudad de Los Ángeles, y que por eso se llama Los Ángeles, en honor a esa congregación que viene del seminario de Hornachuelos. No sé si esto está totalmente contrastado, pero bueno, es lo que se cuenta en el pueblo. Te quería preguntar, Paco, porque bueno, pues, tras la disolución del Califato de Córdoba surgieron en Al-Ándalus una serie de emiratos independientes que reciben el nombre de los reinos de taifas, y según parece, precisamente en la taifa de nuestra ciudad, en la taifa de Córdoba, se probó un sistema político que para entonces era totalmente revolucionario, ¿no es cierto? Totalmente revolucionario. Cuando hablamos, nos dice la palabra república, nos viene a la cabeza la Primera República Española, la Segunda República Española, incluso se estudia la República de Florencia y de Venecia, ¿no? Apartando las clásicas, evidentemente, Roma y Grecia. Pero muy poquita gente creo que sabe, o se desconoce mucho, que el primer republicano español llevaba turbante, y fue en el año 1031. Nos estamos refiriendo a Abu al-Hassan ibn Jawar, que fue el primer, bueno, digamos que su forma de hacer política es muy similar a lo que hoy conocemos como república. En el año 1031, como digo, los reinos de Taifa, o sea, el califato ya estaba decretado totalmente, y los notables de la ciudad, después de derrotar o quitar del medio a Hisén III, el califa, pues se reunieron y eligieron a este señor para que gobernara la ciudad. Ni se cambió a palacio, ni vivió en palacio, ni dejó heredero, aunque sí posteriormente los nobles, los notables, eligieron a su hijo y posterior a su nieto. Estableció en Córdoba un régimen de que el tesoro público se revertía al pueblo. Había alumbrado público, cuando Europa estaba completamente sumida en el oscurantismo total, en una religión férrea y absoluta. Aquí había, como todos sabéis, Al-Ándalus fue un crisol de cultura con mucho respeto a los judíos, con respeto a los cristianos que fueron después como árabes, ¿no? Y este señor hizo una política totalmente anexa, o sea, ajena a lo que antiguamente se llevaban los califas, todo para él y para el pueblo. En 1043 murió, luego su mandato duró 12 o 13 años, y ya digo, siguió el hijo y posteriormente el nieto. Venía de una familia, digamos, potente, porque su padre llegó a ser secretario del mismísimo Almanzor, o sea que tenía potestad en la ciudad ya de por sí, ¿no? Digamos, el término de esa república llegó cuando su nieto, Yaguabi, fue rodeado por la taifa de Toledo. Entonces, como aquí no había mucha fuerza, digamos, militar, Yaguabi acudió a la taifa de Sevilla. Estos vinieron a ayudarnos y expulsaron a los toledanos. Pero una vez aquí, al mando de Al-Mutamid, dijo, bueno, ya que estamos, nos quedamos. Y fue cuando invadieron, la taifa de Sevilla, invadió a Córdoba. Ahí acabó la República.
Y exactamente, ¿por qué era considerado algo similar, un sistema similar a lo que hoy conoceríamos como república? Como lo cuenta antes, era por y para el pueblo. O sea, todo lo que el pueblo conseguía, o sea, se conseguía el pueblo de impuestos, se revertía al pueblo. El tesoro público era para el pueblo. Dio armas al pueblo para que se defendieran. Construyó edificios comunes para el pueblo. Lo público lo estableció al máximo nivel, acabando con lo privado de los anteriores califas. O sea, más parecido a una república no hay. Y él no tenía el poder. O sea, él no era absolutista. Ni lo quiso. Ni lo quiso. Ni lo quiso. O sea, desechó todo eso. Entonces, revertía el poder entre todos los nobles, o la nobleza, digamos, notables de la ciudad, ahí revertía el poder. Él no era absoluto. Si eso no es una república... ¿Y él podría haber tenido la ocasión de sustituir al califa y de erigirse como el gobernante? Sí, él lo rechazó. Lo digo por lo que acaba de comentar Enrique, ¿no? Que ha dicho que no quiso el poder, ¿no? Se lo ofrecieron y él lo rechazó por completo. Un dato importante. Entonces fue una transición entre hasta que consiguieron encontrar a otro califa. Ni se aferró al poder ni quiso mantenerlo, como dice Paco. Él simplemente se limitó a ser un legislador durante el tiempo que durara esa pequeña república. De hecho, él dijo que si llegaba alguien que le correspondería ese poder, ser califa, él se quitaba del medio. Y llegó, ¿no? Intentaron engañarlo, pero no cayó en la trampa. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo intentaron engañarlo? Sí, el taifa de Sevilla le quiso meter a Gisán II, cuando Gisán II ya llevaba criando malva bastantes años. Entonces él dijo que sí, que vale, que entonces dejaba el poder, la regencia de la ciudad y que se pusiera, pero claro, se enteró de que Gisán II ya no estaba vivo, evidentemente, como tú por todos era sabido, y entonces no coló el engaño y no coló. Bueno, pues curiosa historia y bueno, pues dentro de esa parte de esas historias que habitualmente no se suelen contar en televisión. Lo que sí que aproximadamente un siglo después de esto que nos acaba de contar Paco, nace en Córdoba uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Vamos a recordar, si les parece, quién fue Averroes. Abu al-Walid Muhammad Aben Ahmad Abenrush, más conocido por su nombre occidentalizado, Averroes, nació en Córdoba el año 1126, el 520 de la Égira. Su destino vino marcado por su pertenencia a una familia de prestigiosos juristas. El abuelo de Averroes, cordobés de origen árabe, fue uno de los hombres más poderosos de la etapa almorávide, consejero de varios soberanos y príncipes y doctor en derecho maliquita. Ejerció como cadí o juez principal hasta su fallecimiento. Le sucedió como cadí su hijo Ahmad, el padre de Abenrush, quien mantuvo el nivel de prestigio e influencia social. El joven Averroes continuó con la tradición familiar y recibió una sólida formación jurídica y coránica, que completó con estudios de filosofía y medicina. Sus principales preceptores fueron Abu Jafar y Aben Tufail, influencias que le acompañaran a lo largo de toda su producción. En 1146 los almohades se hacen con el poder y el fundamentalismo desembarca en Al-Ándalus. Los nuevos señores combaten al igual contra cristianos que contra musulmanes en un intento de reunificar las taifas. Averroes recibió el encargo del primer califa almohade, Abd al-Mumin, de reformar la enseñanza y para ello se traslada a Marrakech, la antigua capital almorávide y almohade, en 1153. Con posterioridad, recibió nuevas misiones y fue habitualmente consultado por el califa para debatir asuntos filosóficos. También mantuvo excelentes relaciones con su sucesor, al menos durante el primer tramo de su mandato. El califa Yusuf I le hizo regresar a la península y le nombró juez en Sevilla en 1169, a los 37 años, reconociendo el prestigio que en el ámbito jurídico atesoraba desde su juventud. 2 años después fue nombrado cadí de Córdoba. En Córdoba fijó su centro de operaciones y fue aquí donde instaló su valiosa biblioteca. En 1182 el médico de la corte, Aben Tufail, antiguo preceptor de Averroes, fallece, o al menos se retira, y el filósofo ocupó su lugar. Su carrera culmina meses después, cuando el sultán le nombra cadí de cadíes, juez de jueces. Averroes tiene 56 años. Todo cambió con la llegada al poder de Yusuf II en 1184. Durante los primeros años del nuevo sultán se mantienen los honores, pero a partir de la batalla de Alarcos en 1195,
Los integristas de la corte comienzan a ver un peligro en la filosofía de Averroes y consiguen que el califa le destierre a Lucena y prohíba sus obras en un intento de ganarse a los alfaquíes. Averroes y Ibn Zohar son expulsados de la mezquita por la plebe enfervorizada, animada por teólogos y canonistas. 3 años duró este exilio, hasta que Yusuf reconsideró el castigo y volvió a llamarle a la corte. Averroes se trasladó de nuevo a Marrakech en 1198, aunque poco pudo disfrutar de su rehabilitación social. Falleció el 10 de diciembre, el 9 de Safar del año 595 de la Égira, a los 78 años de edad. Sus restos fueron trasladados a Córdoba, donde recibieron sepultura junto a las tumbas de sus familiares en el cementerio de Aben Abbas. Bueno, José Manuel, el mundo entero recuerda, seguramente gracias al cine, a Hollywood, el nombre de Oskar Schindler, ¿no? El espía alemán que salvó la vida de miles de judíos durante el Holocausto nazi. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no conocen es que en Córdoba, en su provincia, también tuvimos nuestro propio Schindler, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, José Ruiz Santaella nació en Baena y que todo el mundo, el que lo conoce, porque no todo el mundo lo conoce, es el llamado Schindler Córdoba. Nació en Baena y al cabo de los años pues, fue a estudiar un doctorado a Alemania. Allí conoció a Waltraud, que fue su futura esposa, y bueno, se enamoraron. Volvió a España a decir que iba a casarse y demás. Ella tuvo que pasarse a la fe católica para poder casarse con él. Y él tuvo incluso que pedir en su parroquia de Baena un certificado de que no tenía sangre judía, por tal y como estaban las cosas allí en Alemania. Se casaron en Alemania, volvieron a España y bueno, juntos volvieron justamente en el 36 con la Guerra Civil Española, y una vez pasada la Guerra Civil se ve que, como comentamos en algún programa de La Guardilla, parece que le gustaba la guerra. En el 42 se fueron a Alemania, en plena Guerra Mundial, a un pueblecito a unos 70 kilómetros de Berlín. Allí comenzaron su vida. Él era agregado agrícola en la Embajada Española y bueno, conocieron, ahí empieza la historia del verdadero Schindler cordobés, a una refugiada judía que saltó de un camión, los que eran llamados camiones de la muerte, donde iba a ser ejecutada. Se llamaba Gertrud Neumann y la cogieron bajo un nombre falso y estuvo trabajando para ellos. Ella misma pues, le propuso a una conocida suya, Ruth Art, que podía trabajar también por si podían salvarla. Y bueno, pues José Ruiz, arriesgándose mucho, porque todos sabemos cómo estaba en ese momento la situación allí, quedó con ella en un hotel en Berlín, habló con ella, que ella incluso apareció con un abrigo con la estrella de David arrancada para que no fuera conocida, y la contrató como niñera, perdón. Gertrud era la costurera. Y ya cuando tenía 2 refugiadas, pues José y Carmen, que Waltraud pasó a llamarse Carmen, no tuvieron suficiente, que querían salvar a otra, y Ruth ofreció a su madre como cocinera y también la contrató como cocinera, por supuesto también con un nombre falso. Y aquí llama mucho la atención porque Ruth y su madre, pues para que el resto de la gente que trabajaba en la casa y la embajada y demás no supieran que eran judías y que no tenían relación ninguna, a pesar de ser madre e hija, no podían hablarse, no tenían relación absolutamente ninguna. Y de ahí pues que se le llame el Schindler cordobés. ¿Solamente salvó a estas 2 personas? Tres. A estas 3 personas, ¿no? A 3, pero aún así, aún salvó al padre de Ruth, no directamente, pero sí indirectamente. El padre de Ruth era un famoso médico judío y se estuvo escondido en el sótano de una de sus pacientes, y José pues ayudaba a este hombre a través de Ruth, que le llevaba comida y diversas cosas para que sobreviviera. Incluso creo, corrígame si me equivoco, José, que después de salir de Alemania y volverse a España, él siguió manteniendo la ayuda a esta familia a través de económicamente y con sus contactos que tenía en la embajada, para que no le ocurriera nada ni los nazis pues fueran a por ellos. O sea, mantuvo la ayuda con ellos durante bastante tiempo. En el año 44. En el 44. Se tuvieron que ir a Suiza
recomendadas por la embajada porque la situación iba cada vez peor. Pero antes, como dice Enrique, mantuvieron el contacto, le enviaba comida, le enviaba cualquier papel que hiciera falta o lo que se lo averiguaba, hasta que ya ellas pudieron emigrar a Estados Unidos, que de hecho Ruth, si Paco no me dice lo contrario, creo que sigue viva todavía. Todavía. Y de hecho han mantenido contacto hasta 2012 que murió Carmen. O sea, una historia bastante... Y ahí creo que en internet también hay fotos de la hija o las nietas de ella con la familia de este hombre. O sea que es una historia, yo creo que es de las más bonitas que hemos tenido en el programa. Yo creo que sí. Y bueno, y que están relacionadas con un cordobés. Y quiero destacar el hecho de que en principio no se conocían, no tenían ningún lazo. ¿Qué pudo motivar a este hombre a jugarse la vida por esa persona? Pues yo creo que... La piedad. La piedad. Es decir, él consideraría que no, vamos, como consideramos, yo creo que prácticamente todo ser humano, que no era normal lo que estaba pasando. Y al conocer a la primera, pedir ayuda tan desesperadamente, porque cuando tú vas en un camión para que te maten, saltas de ese camión y la primera persona que te encuentras confía en que te va a ayudar. Pues, él le ayudó y a través de ella pues, pudo ayudar a 2 personas más, bueno, a 3. Y ya no solo a 3, sino a todos los descendientes que tuvo de más. Y por supuesto desinteresadamente y, como he dicho antes, jugándose la vida, porque si lo hubieran descubierto, tanto la judía como ellos, como él, como Carmen, hubieran sido asesinados, y más siendo perteneciendo a la embajada española. Es decir, que se la jugó bastante por gente, como tú dices, que no conocía absolutamente nada, pero yo creo que la piedad y el ser humano lo salvó. Y que cuando descubrí esta historia, esta pregunta ya os la hago, cuando descubrí esta historia, ¿qué hacéis? ¿Llamáis rápidamente a los demás? ¿Les decís, oye, que he encontrado una historia que...? La exponemos normalmente en grupo, pues charlamos, oye, ¿qué os parece? Mira, he encontrado esta historia, y hay veces que a lo mejor Paco o José o yo pues contamos una historia que a lo mejor los demás no la sabemos. Muchas veces Paco me sorprende a mí con historias, digo, venga, que me cuenta. O al contrario, pues la exponemos, oye, ¿qué os parece sobre este tema? Y ya, una vez tenemos los datos, pues ya cada uno pues va buscando sus fuentes un poco, y hay muchas veces que él tiene unos datos que yo no tengo, o al revés, o pues mira, este dato no lo tenía, tal. Y la verdad es que es un trabajo bastante ameno en ese sentido, porque entre nosotros mismos pues nos ayudamos y nos descubrimos cosas que no sabíamos. De hecho, eso, precisamente cuando fue lo de Linder, Enrique fue el que ofreció la historia, estuvimos investigando, y Paco fue el que descubrió que todavía Ruth seguía viva y que había tenido contacto. Esa historia creo que es de Paco. No, esa historia... Al César lo que del César. Bueno, lo importante es que esa historia se haya dado a conocer, que se haya transmitido, y bueno, que algo tan bonito y tan emocionante, y que además implica a un cordobés, pues que sea conocido por el público. Me gustaría, José, sí, claro, perdón que te interrumpa, porque lo hemos dicho muchas veces en el programa, que gente como José Ruiz, con lo que hizo, no tenga el reconocimiento que tiene, por ejemplo, en otros países, porque, por ejemplo, en Israel fue con la institución Yad Vashem, pues le dieron el premio justo entre las naciones. Sí, sí. Y tienen su olivo allí puesto en el parque, los olivos, en el parque de los olivos donde hay allí en Israel. Y la verdad es que, y aquí en Córdoba, pues no tiene reconocimiento ninguno, como muchos de los cordobeses. Y a lo mejor en Baena o en Córdoba, o sea, en Córdoba seguramente, pero en Baena seguramente ni lo conozcan o no se acuerden de él, a no ser la familia, ¿no? Pero hombre, es lo que, como dice José, que un cordobés tenga un olivo en Jerusalén, recordando a este hombre que salvó a 2, 3, 4, los que fueran, pero salvó a personas. Es una de las guerras que tenemos muchas veces en el programa, ¿verdad? Que haya cordobeses, y ya nos vamos a este cordobés, por ejemplo, que es de relativamente hace poco tiempo, de los más modernos, que no tengan una miserable placa, una calle, una plazoleta o algo, o su nombre en letras de oro en cualquier ayuntamiento, y que se recuerde otro tipo de cosas, y gente así que merece la pena. Yo es una de las guerras que tenemos siempre, reivindicamos que cualquier cordobés que haya tenido un papel fundamental en la historia, y este hombre yo creo que es indiscutible, que se le reivindique de alguna manera, ¿no? Que se le recuerde de alguna manera. Yo creo que eso debería de ser, empezando a reconocer todas estas personas que han hecho algo, y más siendo paisanos nuestros, sería un buen homenaje hacia ellos. En muchas ocasiones dicen que todos los tesoros que tenemos en Andalucía, o incluso podemos generalizar ya en España,
todos los científicos que tenemos en España, todos los monumentos que tenemos en España, en muchas ocasiones, si fueran de otro sitio, ¿no? Fueran ingleses, fueran americanos, seguro estaban mucho más valorados. Habría películas alrededor de personajes como este hombre que posiblemente incluso tenga todavía descendientes o familiares en Baena, y que si nos están viendo, pues me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros en las vías de contacto que más adelante daremos, y bueno, las habituales del programa, para, bueno, pues para decirnos que tienen alguna relación con José Ruiz Santaella, que bueno, pues hizo un acto heroico y que no sé hasta qué punto pues ha sido reconocido en su localidad, en Córdoba y en España. Y hablando de minorías y hablando de personas que luchan por cambiar el destino que parece prácticamente obligado a cumplirse, en la historia de Córdoba también nos encontramos, Enrique, con la hazaña de Juan Latino, ¿no? Correcto. Juan Latino, que hay que decir que él sí tiene una calle en el barrio Naranjo. Menos mal. Por lo menos ahí tenemos un reconocimiento. Pero también te digo, si este hombre hubiera sido un esclavo negro norteamericano, hubieran hecho una película con Denzel Washington sobre él, seguro. Es una de las cosas que yo siempre digo. Una historia de una persona de color, negro. No pasa nada porque digamos un negro, esclavo, nacido esclavo, traído a España como esclavo, que consigue licenciarse en latín en la Universidad de Granada, se casa con una blanca en pleno siglo XVI, si eso no es una historia de superación increíble, que me lo cuenten, ¿no? O sea, es algo que yo cuando lo leí me quedé totalmente alucinado, ¿no? Este hombre, Juan Latino, también conocido como Juan de Sesa, viene, no se sabe exactamente muy bien si fue traído a España como esclavo o nació en España siendo esclavo, ¿vale? El caso es que, o si lo compraron en algún mercado de Sevilla, se dice que en un mercado de Sevilla lo compraron como esclavo el hijo del gran capitán, Luis Fernández de Córdoba, el cuarto conde de Cabra. Lo compran para, no sé si compraron a la madre y al chiquillo también con él, y se lo llevan a su servicio a Baena, donde vivían, donde residían ellos, y a ella la contratan como criada, la tienen como criada, y al chiquillo pues lo tienen como mozo allí en la casa y tal. ¿Qué ocurre? Este chiquillo, dicen que procedía de Etiopía, este hombre y su madre. Pues es el compañero de juegos del nieto del gran capitán, del hijo de don Luis. Es compañero de juegos de Gonzalo, que tiene su misma edad. Se cría en la casa con, como hemos dicho, pues con esta familia. El hijo del gran capitán, don Luis Fernández de Córdoba, se ve que era una persona buena y noble, porque el chiquillo se crió pues como si fuera uno más, ¿no? Aun siendo un esclavo o un criado en la casa, era compañero de juegos. Cuando el hijo del conde daba clases, el chiquillo acudía y se ponía a escuchar. Entonces empezaron a ver que el chiquillo tenía cierta interés, ¿no? por querer aprender, por tal. Y entonces pues don Luis Fernández de Córdoba le decide darle unos estudios a este niño. Le da unos estudios, y cuando manda a su hijo Gonzalo a Granada a estudiar en la universidad, lo manda con él para que lo acompañe como sirviente, como criado, como mozo, pero para que estudie con él en la facultad. O sea, estás hablando del siglo XVI, una persona negra, una persona de raza negra. Hoy en día, y hay quien se echaría la mano a la cabeza, ¿no? Pues este hombre en pleno siglo XVI se convierte en una persona libre en Granada para hacer una carrera. Llegan a Granada, empiezan en la universidad, y este hombre ya empieza a demostrar sus inquietudes en el latín, con la literatura, en humanidades, ¿no? Tuvo que ser una persona bastante inteligente y astuta, porque empezó a relacionarse muy bien en la ciudad, con gente del consejo catedralicio, con catedráticos, con tal. También venía acompañándola a una persona de alta cuna, ¿no? Y este hombre, pues poco a poco, consigue licenciarse en latín. Su afán era ser profesor de latín, y consigue, tras licenciarse, convertirse en profesor de latín. Todo esto solo. Se enamora de una perdón, se enamora de la hija de un noble de la ciudad, de doña Ana de Carleval, de raza blanca, y empieza un noviazgo con ella con toda la gloria del mundo. Y él iba por la calle orgulloso y sin mirar atrás y sin avergonzarse de ser una persona de raza negra, ¿no? Siempre digo lo mismo, lo que hablamos en el programa. Nos podemos imaginar lo que ese hombre en su época tuvo que pasar a nivel social, a nivel de su entorno, y soportar para conseguir llevar una vida digna, ¿no? Pues se enamoró con ella y se casó con ella. O sea, estamos hablando de que algo insólito en esa época, ¿no? Este hombre llegó a ser consejero de don Juan de Austria, cuando don Juan de Austria estuvo residiendo en Granada
cuando en la época de la conquista de la Alpujarra, de la rebelión de los moriscos y tal. Fue consejero de don Juan de Austria. De hecho, escribió un libro, La Austriada, elogiando un poco las hazañas de don Juan. Y hay un dato curioso para todos los que sean de Granada o granadinos, si alguno no escucha, que gracias a este hombre los reyes católicos descansan en la Catedral de Granada. Porque cuando en la ciudad empezó el rey, digamos, las fuerzas políticas que iban a trasladar los cuerpos de los reyes católicos lo iban a trasladar a, no sé si era Toledo o a Burgos, ¿no? Iban a trasladarlo de Granada. Este hombre, pues, se opuso con todos los contactos que tenía, empezó a proclamar un poco y a llamar la atención al rey como diciendo, tocando la fibra, diciendo que él había sido concebido en Granada, ¿no? Recordemos que Carlos I de España, Carlos V de Alemania, estuvo mucho tiempo residiendo en Granada y allí fue concebido Felipe II. Entonces, digamos que tocando en la fibra de Felipe II un poquito, se dice que gracias a esos movimientos que él y a esas protestas que él realizó, tocando las teclas adecuadas, los reyes católicos descansan en Granada hoy día gracias a él. O sea, una historia, yo creo que, como te digo, si llega a ser norteamericano, Denzel Washington está haciendo la película de seguro. O llega presidente, ¿no? O llega presidente, por ejemplo, que es lo que hemos dicho. O sea, pleno siglo XVI, una persona de raza negra que llegó donde llegó, y ha escrito libros, está considerado uno de los grandes humanistas españoles, un gran literato y bastante bien considerado por el entorno de su época. Hasta el punto de poder no solo ya dirigirse a un rey, estamos hablando de que Felipe II era el rey en cuyo imperio no se ponía el sol. Estamos hablando de que un emperador como Felipe II y que primero que pueda dirigirse a él en la época en la que estamos y luego que sea capaz de influirle, eso ya... Es increíble, por eso. Fue una persona muy bien considerada. Fue astuto en el sentido de que supo contactar con gente poderosa en Granada, se relacionó muy bien, también por eso seguramente se convirtiera un poquito en intocable, aunque fuera negro, se relacionó muy bien y consiguió llegar a sitios de poder. Como te digo, fue consejero durante un tiempo de don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Cualquiera no llega ahí, y más, hombre, por desgracia en aquella época, siendo una persona, habiendo nacido esclavo, era un esclavo, él llegó a la casa de los duques de Cabra siendo esclavo. O sea, que yo creo que es una de las mayores historias de superación en nuestro país, de un cordobés, porque al fin y al cabo, llegar a esclavo o no llegar a esclavo, este hombre era cordobés. Yo creo que es importante. Importante y sorprendente que bueno, pues que como decíamos, este hombre tenga una calle, pero que tampoco sea muy conocido su historia. Simplemente una duda, ¿el apellido latino era un apodo? Era un apodo en aquella época porque a todos los esclavos libertos, esclavos que tenían, digamos, cierto, o trascendían un poco a su nombre, le ponían el nombre Juan de entrada. Juan Latino era por ponerle un apellido. En realidad era Juan de Sesa, su verdadero nombre, porque es que en realidad él heredó el nombre de la familia, el duque de Sesa, ¿vale? Entonces, pero fue más conocido como Juan Latino a la hora de escribir los libros y a la hora de trascender a la posteridad, quedó como Juan Latino, ¿no? En aquella época los esclavos, pues claro, les daban el primer nombre que se les ocurría. Bueno, pues un poeta, Juan Latino, que fue contemporáneo de otro gran genio de la literatura española y que, como no, fue cordobés. Vamos a recordar, si les parece, ahora a don Luis de Góngora. Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba el 11 de julio de 1561. Fue el primero de los 4 hijos nacidos del matrimonio formado por Francisco de Argote, un juez de bienes confiscados por el Santo Oficio, y la noble dama cordobesa Leonor de Góngora. Está aceptado que Góngora vino al mundo en la casa número 9 de la calle de las Pavas, hoy denominada calle de Tomás Conde, en una finca propiedad de su tío Francisco, y de allí salió a los 9 años para comenzar su formación con los padres jesuitas. Sin atender a la vocación del joven Góngora, fue su tío quien le transfirió los beneficios eclesiásticos de racionero de la catedral, convirtiéndolo en clérigo cuando apenas contaba con 14 años, y quien le envió a estudiar a Salamanca, donde aparece matriculado al menos entre 1576 y 1580. En aquella universidad intentó seguir los pasos de su padre y, aunque no hay constancia de que obtuviese el grado de licenciado que ostentaba su progenitor, sí vio nacer su vocación literaria. De 1580, a los 19 años, data las primeras obras del cordobés, ya elogiadas por Juan Rufo y Miguel de Cervantes. Góngora fue poeta culto desde sus inicios, aunque nunca renunció a las letrillas populares, en las que destacan el ingenio y la ironía.
En 1585 tomó las órdenes menores y desde 1589 recorre toda España asistiendo a las comisiones de su cabildo. Góngora simultanea su actividad poética con sus obligaciones de racionero, aunque el encanto de la corte y el selecto grupo de escogidos en el que se envuelve le invitan a aplazar una y otra vez su regreso a Córdoba. Lo hace en 1603, a la edad de 42 años. Intenta, sin éxito, obtener un mecenazgo que le permita ocupar el lugar de privilegio al que aspira. Ni el marqués de Ayamonte ni el conde de Lemos sacian sus expectativas y termina refugiándose en su heredad de Santa María de Trasierra. A partir de 1611 descarga parte de sus responsabilidades en su sobrino Luis, al que nombra coadjutor. Esta circunstancia le permite incrementar su producción literaria y cosechar sus mejores frutos. En 1613 escribe El Polifemo y Las Soledades, cumbre del culteranismo y espoleta de las sonadas disputas con Quevedo y Lope de Vega. Obtiene el favor del duque de Lerma, primer ministro de Felipe III, quien le concede una capellanía real. Con ella, ya ordenado sacerdote, regresa a Madrid en abril de 1617, aunque poco duró este periodo de bonanza. 4 años después, un nuevo rey, Felipe IV, entrega el poder a un nuevo valido, el conde-duque de Olivares, quien nunca cumplió sus compromisos con Góngora. En 1626, arruinado y enfermo, acepta su fracaso y se vuelve a Córdoba, donde apenas recibe los cuidados de su sobrino. Aquejado de esclerosis vascular con severos episodios de amnesia, fallece en la absoluta pobreza, víctima de una apoplejía el 23 de mayo de 1627, poco antes de cumplir los 66 años. Sus restos descansan en la capilla de San Bartolomé de la Catedral de Córdoba. Y para concluir, chicos, de todos los personajes que habéis repasado su biografía hasta el momento, ¿cuál sería el que más os ha impactado hasta ahora? Pues precisamente tuvimos ya en el programa uno de los personajes, digamos, más interesantes, don Pedro Masía de la Cerda y de Ríos, un cordobés, un marino cordobés, que ya extraña en Córdoba que salgan grandes, bueno, ya marinos, y que sean ya grandes mucho más, ¿no? A la edad de 17 años, este señor se fue, su padre lo mandó, bueno, de pequeño, perdón, lo mandó a Malta y entró en la Orden de Malta, siendo un jovencito. A la edad de 17 años se abrió en Cádiz la infantería de Guardia Marina, ¿vale? Entonces el padre lo reclamó para que entrara en la Guardia Marina, y así hizo. Con 17 años entró en la Guardia Marina, en la infantería de Guardia Marina. Y a partir de ahí empezó ya su vida marítima. A partir de allá fue un devenir de viajes, de batalla, 1001 batallas, que necesitaríamos 5 o 6 programas para contarla, pero resumiendo, hasta llegar a la más importante, creo yo, contra los ingleses a bordo de un navío que apodo, con el apodo ya se dice todo, ¿no? El Glorioso. Ahí fue lo máximo que este señor pudo hacer, derrotando, ganando no solo a una, sino hasta a 7 naves inglesas, con 70 cañones que tenía el Glorioso. Y si alguno de los compañeros quiere... No, como ya, además, me recuerdo que ayer en el programa nos reíamos porque decíamos lo que consiguió este hombre con un barco, derrotar a todo el inglés que se cruzaba por el camino. Estamos hablando este hombre llegó a lo más alto en la Armada Española, consejero de la Real de la Armada... Con derecho a entrada. Con derecho a entrada ante el rey, ante la corona. Lo más grande, está hablando de un cordobés que llega a lo más grande de la Armada Española, justo cuando la Armada Española se unifica, la Armada de Castilla y la de Aragón, que estaban divididas, y ya se forma lo que es la Armada Española de hoy en día, ¿no? Y este hombre llega a lo más alto, enfrentándose a los ingleses, enfrentándose como corsario contra los berberiscos, los piratas argelinos, en todo el Mediterráneo, limpió el Mediterráneo de piratas, en distintos puestos que fue ocupando durante su vida, y está hablando de un tío que, oye, como ayer hablamos de Horacio Nelson, fue un héroe inglés que ganó la batalla de Trafalgar, pero ya está, te quiero decir, ganó, murió en la batalla, pero la ganó, un héroe inglés. Si este hombre llega a ganar alguna batalla importante en aquella época, la gloriosa época de la guerra marítima europea, está hablando de un hombre de la altura de Nelson, porque ya te digo, como ha dicho Paco, es para escribir
y para hablar un buen rato de este hombre, de todo lo que consiguió hacer. Un auténtico héroe de guerra, un héroe naval de primera categoría y cordobés. Lo único que les faltó, creo, o creemos, fue la batalla decisiva. La batalla decisiva. La batalla de su vida. Sí. No Que estaba todo en el militar, momento que todo militar desea, ese fue lo único que, si no... Total, o sea, llegar como por ejemplo Nelson, Trafalgar, todo el mundo recuerda a Nelson por Trafalgar. Si no es por Trafalgar, no lo recordamos por otra cosa. Un gran marino, pero digamos que fue su gloria, ¿no? Este hombre le faltó eso, que sepa, con la batalla decisiva para convertirse en lo más grande, en el ejército español. Bueno, en Córdoba también hemos tenido al gran capitán, que fue otro héroe Por ejemplo, en otra época de guerra. fue uno de los grandes, pero en la Armada Española, un marino cordobés, hombre, Córdoba no es una tierra, Mucho digamos, más no tenemos en de Córdoba. mucho marino, ¿no? Pero donde llegó este hombre, en los anales de la Armada, tenemos por ejemplo el ejemplo de Blas de Lezo, que era vasco, fue uno de los grandes, pues a la altura de Blas de Lezo. Y además, creo que fueron casi contemporáneos, si no por poco. Porque además defendió Cartagena de India, de ataques de los piratas ingleses, de los corsarios ingleses. Era la época en la que la guerra naval estaba en su apogeo en Europa. Y sobre todo eso, cómo desesperó con el glorioso, con solo 70 cañones, barcos con 70 cañones. A todos los barcos. Y consiguió todo llegar el que le llegaba. desde América hasta la costa del Atlántico española, de Lisboa, quitándose de en medio toda nave inglesa que se le cruzara, se le iba quitando de en medio. O sea, y llegó hecho polvo, llegó con el barco, venía totalmente descuadrado, roto. Y el tío aguantó, y porque se quedó sin munición y tuvo que rendirse. Que cuando se rindió encima, los ingleses lo recibieron con honor y lo soltaron, lo canjearon con todo el honor del mundo como prisionero de guerra. O sea, que la historia tiene para una película o dos, ¿eh? Bueno, pues ya han escuchado cuántas historias fantásticas han sucedido alrededor de personajes cordobeses. José Manuel, bueno, ya que has sido el último en hablar, te pregunto, todos los espectadores que hayan estado como yo disfrutando de todas estas historias, de vuestra forma particular de contar la historia de Córdoba, y que quieran seguiros en vuestro programa, ¿cómo pueden hacerlo? Pues todos los miércoles, a partir de las 6 de la tarde, tenemos el programa que se puede escuchar tanto por la aplicación, que es disponible para Android, que es Cordobesismo Radio, o en la página web de cordobesismo.com. Arriba pone escuchar aquí la radio y pueden escucharlo todos los miércoles a las 6 de la tarde, luego los jueves lo repetimos a las 10 de la noche, para el que esté trabajando por la tarde tenga la opción de hacerlo por la noche los jueves, y en nuestro canal de iVox se buscan los podcasts de La Guardilla y están disponibles desde el primer programa hasta el último. Bueno, chicos, pues Enrique, Paco, José Manuel, deciros que ha sido un auténtico placer tener con vosotros y muchísimas gracias por haber compartido, tanto conmigo como con nuestra audiencia, pues toda esa parte de la historia que casi nadie cuenta, pero que aquí en Córdoba Misteriosa tanto nos gusta, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti por traernos. Muchas gracias. Bueno, pues hasta pronto, amigos, y ya saben ustedes que si quieren darnos su opinión sobre los personajes que hemos estado tratando esta noche, quieren contarnos cuál es su favorito, o como decíamos antes, tienen familia en Lucena y creen que conocen al Schindler cordobés, al apodado de Schindler cordobés, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros por nuestras vías de contacto habituales, ya saben. Les recuerdo nuestro correo info@cordobamisteriosa.es, nuestro perfil de Facebook, buscando Córdoba Misteriosa les aparecerá, buscando también en Twitter también encontrarán nuestro perfil de Twitter, de Instagram e incluso nuestro WhatsApp 634-221-984. Recordarles también que pueden descargar los podcasts de los programas de televisión en nuestro canal de iVox y repasar los mejores momentos del programa en el de YouTube. Nosotros volvemos después del siguiente recordatorio. Y bienvenidos a Córdoba Misteriosa. Puede que alguno de vosotros haya venido porque queráis saber sobre las leyendas de Córdoba o bien conocer sus casas encantadas, hablar de otras épocas, de brujería, de templarios, de fenómenos paranormales. Vamos a transportarnos a épocas de magia, de encantamientos, de rituales y de exorcismos, de seres fantásticos y tenebrosos, apariciones fantasmales y retornados, y como colofón nos acercaremos a la Facultad de Derecho de Córdoba.
Nos encontramos nada menos que frente a la primera casa encantada de Córdoba. Desde hace varios siglos se recogen testimonios de personas que afirman haber vivido fenómenos imposibles en su interior, como por ejemplo, hay quien afirma haber escuchado extraños golpes o vibraciones en el suelo, luces que se encienden por sí solas o se apagan, puertas que se abren o cierran, un macabro lamento femenino que se escucha en ocasiones en las plantas inferiores y sobre todo destaca la aparición de una mujer muy joven y muy bella, vestida con un vestido blanco casi vaporoso y que porta una vela amarilla en la mano. Reservar una ruta es muy fácil y cómodo. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros por WhatsApp o llamar al 634-221-984 y decir tu nombre y el número de entradas que quieres que te guardemos. No tienes que pagar nada ni desplazarte a ningún sitio. Simplemente el mismo día de la ruta pásate 5 minutos antes por el punto de encuentro y ahí podrás recoger tus entradas que hemos guardado a tu nombre. Así de sencillo es disfrutar de una experiencia increíble. La historia de este edificio comienza a finales del siglo XVI. Una orden de monjes carmelitas llega a Córdoba y levanta lo que sería el convento del Carmen, que lo tenemos justo aquí enfrente. Aquí tenéis la Facultad de Derecho, uno de los lugares más encantados de toda España, y es que tal cúmulo de acontecimientos a lo largo de su historia iba a provocar que efectivamente sucedan fenómenos paranormales dentro de estos muros. Queridos amigos, esta temporada toca ya su fin y por tanto ha llegado el momento de la despedida. Creo que si han seguido nuestra evolución durante estos últimos episodios, habrán notado que en esta última temporada hemos ampliado el abanico de temas a tratar y le hemos dado una gran importancia tanto a la historia como a la arqueología. Comencé la temporada prometiéndoles dos cosas. La primera de ellas, que traeríamos figuras de primer orden del mundo del misterio, y creo que coincidirán conmigo en que hemos cumplido con crecer nuestra palabra. Iniciamos esta aventura disfrutando de una entrevista exclusiva nada menos que con Juan José Benítez, que como saben últimamente no concede demasiadas. En esta entrevista tuvimos el privilegio de repasar junto a él algunos de los momentos más significativos de su larga carrera como periodista y como escritor. También lo pasamos en grande junto al maestro Enrique de Vicente, uno de los rostros más conocidos del mundo del misterio actual, que vino a hablarnos de las amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta. Y una vez más pudimos compartir aventuras con el grupo ESTA, investigando junto a Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y el resto del equipo en un edificio encantado de nuestra provincia. También con Nacho Ares tuvimos que recorrer lejanas tierras en busca de los orígenes de nuestra civilización. Además de ellos, numerosos escritores nos han enriquecido con sus conocimientos, como es el caso del doctor Miguel Ángel Pertierra, que en esta ocasión nos habló de la reencarnación desde un punto de vista diferente al habitual, del ministro Manuel Pimentel, que nos mostró la parte más apasionante de la arqueología. De José Carlos Aranda, estuvo aquí hace unas semanas hablándonos de los últimos avances neurológicos aplicados al campo de la educación. O de nuestro amigo David Pinto Sáez, que nos contó pues cómo era la historia de la Semana Santa de Córdoba antiguamente. También tuvimos por aquí a Rafael Robles López hablándonos de esos misterios de países como Escocia o Rumanía, a Fernando Penco hablándonos sobre Tartesos, a Juan José Primo Jurado sobre Julio Romero, a Juan Antonio Cerdán sobre su libro Gracias a ti, a Patricio Hidalgo con la Guerra Civil en Córdoba, a Luis Enrique Sánchez contándonos cómo descubrió esos legajos en el archivo catedralicio donde frailes del siglo XVII aseguraban a la Inquisición haber sufrido fenómenos extraños.
Bueno, y no podemos olvidarnos de todas esas grandes figuras que han hecho un gran esfuerzo viniendo en muchas ocasiones desde varios puntos de España hasta aquí a Córdoba para compartir con nosotros sus conocimientos en el plató, como es el caso del doctor en filosofía y experto en simbolismo Pedro Ortega. También nos acompañó el presidente del Supremo Consejo de España, Jesús Soriano, el masón de más alto grado en nuestro país. El director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, José Sáez, el director de la Casa Sefarad de Córdoba, Sebastián de la Obra, o los investigadores sevillanos Luis Hermida y Paco Gallardo, o Raúl Cáceres, uno de los dibujantes de cómics más reconocidos del país. Lo segundo que les prometí al inicio de esta temporada es que ampliaríamos nuestro ámbito de actuación, que cruzaríamos fronteras en busca de lo desconocido, y creo que también lo hemos cumplido. Como saben, en esta temporada hemos recorrido gran parte de la provincia de Córdoba. Obtuvimos, si recuerdan, un permiso histórico para hacer una investigación nocturna dentro del Palacio Ducal de Fernán Núñez, un lugar que llevaba décadas cerrado. Logramos un permiso exclusivo para pasar la noche en el Instituto Aguilar y el Lava de Cabra, así como también tuvimos ocasión de entrevistar a los testigos del dramático bombardeo durante la Guerra Civil. Una guerra civil de la cual todavía se escuchaban ecos en el refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba. Recorrimos las ruinas de la antigua ciudad minera de Peñarroya. Entrevistamos a los vecinos de Innájar con el fin de arrojar algo de luz sobre el enigma que lleva décadas intrigando del Triángulo de los Suicidios. Recorrimos Almedinilla en busca de la verdad que se oculta tras esos llamados cortijos malditos. Nos adentramos en los misterios de la Cueva del Ángel, en Lucena, de la mano de José Antonio García, o nos hicimos eco de los fenómenos inquietantes que ocurrían en un antiguo palacio en Montoro. Fuera de nuestra provincia, recordarán también que exploramos los conjuntos megalíticos de Antequera y de Valencina de la Concepción. Y no nos quedamos ahí, ni mucho menos, sino que esta temporada saben que hemos realizado viajes internacionales que nos han llevado a descubrir los secretos mejor guardados de la capital de Francia o a recorrer Egipto durante más de una semana para explorar todos los misterios de la tierra de los faraones. Una nueva temporada en la que hemos dado la bienvenida a nuevos colaboradores a nuestro equipo, como José Alberto Chastán, Jorge Sierra, Ana Salazar, Emilia Romero o Jesús Sánchez, que han venido a sumarse a esta gran familia que formamos en Córdoba Misteriosa, una gran familia que no para de crecer tanto en actividades como en personas. Y es que los que nos han seguido fielmente sabrán que en los últimos meses han sido muy intensos. Hemos publicado este nuevo libro, Enigmas y Misterios de Córdoba. También sabrán que la presentación del mismo nos ha llevado por toda la provincia, nos ha llevado incluso hasta presentarlo en Madrid, en la capital, y que a nuestras rutas habituales hemos sumado una actividad muy impactante como es la visita nocturna por el interior de la Facultad de Derecho de Córdoba. Pero también les digo que esto no es nada para lo que está por venir. Este verano, si quieren seguir viviendo el misterio, ya saben que tienen la posibilidad de llevarse a la playa por cualquiera de nuestros dos libros, tanto Enigmas y Misterios de Córdoba como nuestro anterior, Las Casas Encantadas de Córdoba. Y también, cuando estén en Córdoba, saben que pueden seguir acudiendo diariamente a las rutas nocturnas de misterio. Para ser los primeros en enterarse tanto de estas actividades como la programación, como la amplia programación de actividades que vamos a tener este verano, así como las nuevas novedades que vayan surgiendo en las próximas semanas, pues ya saben que no deben dejar de seguirnos en las redes sociales y de visitar nuestra página web www.cordobamisteriosa.es. A esta altura ya solamente me resta decirles que ha sido un auténtico placer acompañarles durante estos 3 años. Sean muy felices.